Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo están? Muy bien, profe. ¿Y Muy usted bien, ¿usted qué tal? Ay, aburrido de estar en mi casa. Ya no quiero regresar a la universidad. Ya quiero regresar a trabajar a Ciudad Universitaria. Pero al paso que vamos, creo que nos vamos a echar un año aquí en las computadoras, ¿eh? No es por asustarlos, pero eso dicen las malas lenguas. ¿Qué pasó? ¿Cómo van con sus otras materias? Cuéntenme. Chicos, ¿me oyen? Bueno. Hola Omar, buenas noches. Ay. Echándole ganas, Carlitos. Espérenme, voy a sonar la nariz porque justo me dio alergia, no me tardo. A ver, creo que ya. Oiga, pues vamos a terminar el recorrido que estamos haciendo por Word. Estoy buscando el archivito que les tengo que compartir siempre para poder hacer esta última parte. Denme un segundito. Porque con eso hay que formatear mi equipo y todo me lo puse en una sola carpeta. Bueno. De todos modos no queda. Algo tengo que hacerle a esta computadora. Fíjate que le iba a cambiar, ves que nos dieron el apoyo, pues nos dieron ahí un apoyo para cambiar, para mejorar nuestros equipos de cómputo, pero pues un amigo que es el que arregla las computadoras y eso me dijo, no la cambia, tu computadora está muy bien, solo vamos a cambiarle el disco duro, le ponemos uno mejor, y pues eso hice. Pero de pronto como que se vuelve loca. Ya. Pues ya veremos qué hago. ¿Cuál? ¿El de estado sólido? ¿El HDD? SSD. Sí, es SSD. Tenía un HDD y se lo cambiaron por un SDD. Bueno, es una unidad de estado sólido. En conclusión, SSD, exactamente. Pues eso le pusieron ahora. Y se supone que ya tuvo que haber quedado. Y sí, está más rápida, eso sí. Pero de pronto, o yo soy el que es medio güey y no sabe ocuparla. Puede ser eso también. Está bien, no digan nada. Bueno. Pues, dicho lo anterior, vamos al inicio porque ya son 8:08 y luego no me da tiempo. Oigan, ahí tengo un problema con las grabaciones. Se guarda en la carpeta de alguno de ustedes siempre. La vez pasada creo que se guardó con Rodrigo, si no me equivoco. ¿O a quién dijimos que se le había quedado la grabación? Entonces... Sí, a Rodrigo. A Rodrigo, ¿verdad? Entonces, Rodrigo, por ahí checa. Por ahí, por favor, checa. Hay una carpetita que se crea en tu
en tu Google, bueno, no, en el Classroom no, se crea en el Drive, en el Google Drive, y se llama Meet Recordings, y ahí quedó la grabación. Entonces, ¿está Rodrigo? Para empezar por ahí, o estoy hablando aquí. Rodrigo, antes por ahí. Hernández Moreno, ya te encontré. Sí, está Rodrigo. ¿Me estás oyendo, Rodrigo? Dice que sí, profe, le escribió en el chat. Ah, ok, perdón, es que estoy... Ah, gracias, Rodrigo. En tu carpeta del Drive, del Google Drive, se crea una carpeta que se llama Meet Recordings. ¿Por qué razón se está guardando en la sesión de alguien más? No me pregunten. No es el único caso. En mis otras clases me sucede lo mismo. Cada vez que termino la grabación, tengo que decirle a alguien, a ver, fulanito, tú tienes la grabación, compártela con todo el grupo. Entonces, lo único que tienes que hacer es que copia ese enlace, por favor, del Drive y compártenlo si eres tan amable para que los demás compañeros puedan ver la grabación. ¿Vale? Es lo único que pido. Bueno, vamos a trabajar con esto. Ya encontré los documentos. Bueno, ya vimos cómo podemos hacer que nuestras hojitas tengan una forma distinta. Bueno, ya voy a empezar, Perdón, ya voy a empezar. ¿Alguna duda, pregunta está aquí? No, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, pues ya vimos que hay múltiples funciones dentro de nuestro procesador de texto, como decíamos, que permiten que tengamos una organización distinta de la información. Este texto enriquecido, como es la palabra adecuada de llamarle a lo que trabajamos en el procesador de texto, nos permite que la información tenga múltiples maneras de organización, tenga distintos tamaños, por ejemplo, los lienzos en los que trabajamos, que podamos agregarle elementos que no sea como en el editor de texto, que solo es un texto plano, donde nada más escribimos y prácticamente no podemos agregar nada. Entre las funciones que tiene específicamente el procesador de texto, que es nuestro genérico, es decir, el de Microsoft Office Word, que es el que utilizamos como genérico, tiene algunas características muy específicas que no tienen otros procesadores. Prácticamente todo lo que hemos hecho hasta ahorita lo podemos trabajar en cualquier procesador de texto. Si nos vamos, por ejemplo, dentro de nuestra nube, por ejemplo, en el caso del Drive, y nosotros le damos un nuevo, ahí está, un nuevo documento de Google, tenemos también el procesador de texto. A diferencia básica de lo que veíamos y que ya platicábamos, es el formato en el que se encuentran las herramientas. De ahí en fuera, el resto de la información es exactamente el mismo. Tenemos una barrita de herramientas o los menús de herramientas en la parte superior. Luego tenemos nuestro lienzo de trabajo. En este caso no tenemos la barra de estado de la parte inferior. La barra de estado de la parte inferior aquí no la encontramos, pero algunas de las cuestiones se encuentran integradas en la parte superior. Por ejemplo, cada vez que yo hago un cambio en la información, aquí me aparece la opción de guardar. Y la última modificación que se realizó, y si yo comparto este archivo con alguien más, pues aquí aparecerá quién es la persona que realizó la última modificación. Si nosotros vamos a el procesador de texto de Microsoft, tenemos la misma opción. Esta barra de estado de la parte inferior son algunas de las opciones que tenemos nosotros integrados en nuestra barra de herramientas superior, ¿sale? De la misma forma, nosotros podemos hacer una pequeña ampliación de nuestro lienzo de trabajo. Si ustedes se fijan, en la parte superior derecha, debajo del botón de compartir,
tenemos aquí la opción de poder ocultar los menús. Cuando nosotros le damos ocultar menú, ¿qué es lo que hace? Nos amplía un poquito el panorama de nuestro lienzo y solo nos aparecen las herramientas de alguno de los menús en la parte superior. Si yo quiero mostrarlos todos, pues aquí tengo la opción con la misma flechita en la parte superior derecha de volverlo a mostrar y me aparecerán los menús. Me aparecerán las herramientas y los menús. Es más o menos lo que ya platicábamos que sucede en esta parte. Aquí tenemos nuestra barra de herramientas. En la esquina superior derecha del lienzo de trabajo nos aparece la opción para contraer la cinta. En este caso lo que nos deja son disponibles los títulos de los menús o las barras, y cuando yo presione alguna aparecen con esta chincheta, con esta imagen o con este icono que aparece en el mismo lugar que la flechita, lo vuelvo a fijar para que aparezca. Entonces, en este caso, en este procesador de texto, pues lo que nos hace es que nos deja solo las herramientas de alguna de las barras o de los menús en el que nosotros podemos tener esa información. Tenemos prácticamente recuerdan que yo les decía la semana pasada, si nos vamos a la pestaña inicio, tenemos el grupo estilos, donde nosotros tenemos estilo normal, sin espacio, título 1, título 2, así, el número de títulos, título, subtítulo, énfasis sutil, énfasis intenso, texto en negrita, cita, etcétera, ¿sale? Si yo me voy al procesador de texto de Google, me aparece la misma opción. Bueno, voy a copiar un poquito de texto para que lo tengamos ahí. Por ejemplo, si yo copio aquí una parte del texto y la pego, si ustedes se fijan, aquí me va a aparecer con, obviamente, un formato distinto o adaptado al formato de este procesador de texto, pero aquí en la parte superior, en estas barritas que tenemos la opción de los estilos, ¿ya vieron? Aquí tenemos la misma opción, texto normal, título, subtítulo, título 1, título 2, título 3 y algunas otras opciones para poderlos utilizar. Si ustedes se fijan, bueno, me aparecen menos opciones de las que yo tengo en Microsoft Office Word. Sin embargo, tengo las opciones de poder igual clasificar la información. Asimismo, cuando yo agrego esta información, si ustedes se fijan, a mi lado izquierdo me apareció el panel de navegación. Exactamente que lo mismo que hacía en Word cuando le ponía menú vista, grupo mostrar, y en el grupo mostrar tengo el panel de navegación. Aquí, bueno, como solo copié una parte del texto y tengo un solo título, pues me aparece de esa manera. Voy a copiar otro tanto para que veamos. Déjenme ver si este es un título. Oh, es un título 2, ok. Aquí puedo seleccionar y me voy acá y lo vamos a pegar. Cuando yo lo pego, bueno, me lo atrae con las mismas características de lo que yo lo tengo allá, pero si ustedes se fijan, del lado izquierdo también me está haciendo aparecer mi panel de navegación con las mismas características que tiene dentro de Microsoft Office. Aquí tengo un título que es de mayor rango o de más alto criterio. Puede ser un título 1, luego me aparece un título 2, si no me equivoco. Luego me aparece otro título 1, un título 2 y un título 3. Cuando yo me voy al procesador de texto, me aparece la misma opción. En este caso, como solo tengo 2, pues aquí me aparecen 2. Y tiene la característica también de que me sirve para poder navegar, como su nombre lo indica, entre los distintos niveles de texto, o pueda yo viajar a distintos lugares. Bueno, como les decía, si ustedes lo trabajan desde Microsoft Office Word, desde este procesador de texto, tiene la característica de que cuando nosotros agregamos cierta información, por ejemplo, aquí voy a copiar un apartado del texto, y yo quiero que este texto que acabo de agregar o este párrafo, solo este párrafo, tenga una alineación distinta dentro del mismo texto sin aplicar los saltos que ya habíamos visto. Para eso también tengo los mismos estilos.
Supongamos que lo que estoy escribiendo es un artículo. Y dentro del artículo, yo tengo que citar las palabras textuales de alguien. De acuerdo a las reglas del formato APA, que ahorita vamos a ver, probablemente esta información yo quiero que se destaque del resto y que se vea con un formato diferente. Es decir, que se pueda distinguir que ahí hay un cambio de idea, que ahí hay una cita que estoy realizando, que estoy poniendo las palabras de alguien más, o que de alguna forma visual principalmente este texto se pueda identificar que existe un cambio, cualquier cambio que yo quiera en la configuración de la información. Por ejemplo, puedo utilizar la opción de énfasis intenso. Cualquiera de los énfasis en realidad. Énfasis sutil, si ustedes se fijan, no sé si se note más en sus pantallas, no sé si se note bien más bien, no sé si se note bien en sus pantallas, pero el texto ahora tiene un color gris, ya no tiene el mismo tono negro habitual del texto que tengo en la parte superior. En este apartado tengo un tono gris. Conserva la misma alineación. Tiene la misma alineación que el de arriba. Pero cuando yo le doy clic acá, por ejemplo, me aparece como un texto normal en cualquier apartado de este. Por eso me aparece en color negro y me aparece con la fuente normal. Cuando yo me voy a este énfasis sutil, si ustedes se fijan, está en itálica, en automático se activó el botón de la letra cursiva y le aplicó un color gris. Esa es una opción. Yo voy a hacer un tipo de énfasis. Otro tipo de énfasis es solo agregarle que sea letra cursiva, que esté como inclinada hacia el lado derecho, pero conserva el mismo color y el mismo tipo de letra. Yo le puedo dar énfasis intenso, en el cual además de agregarle cursiva o itálica, le agrega también que sea formato negritas. Le puedo poner texto en negrita, lo único que va a hacer es volver todo el texto en negrita, o le puedo dar, por ejemplo, la opción de una cita. Cuando yo le pongo una cita, como les decía, probablemente estoy haciendo referencia a las palabras que dijo alguien sobre algún tema y quiero que se completamente queden diferenciadas de la información que yo estoy escribiendo. Vean cómo la alineación es distinta. En este caso, en lugar de tener una alineación al lado izquierdo de mi lienzo de trabajo, ahora tiene una alineación centrada, le agregó letra cursiva y lo puso en color gris. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Por ejemplo, una cita de otra forma, una cita destacada. Si ustedes se fijan, aquí lo que está haciendo es agregarle letras mayúsculas a toda la información. La está poniendo en un color distinto, la está poniendo en color azul, para que se vea más distinto o que tenga una distinción mayor. Es decir, aquí ustedes pueden jugar con su texto sin necesidad de agregar algún tipo de salto dentro de la información. Yo lo voy a dejar como un énfasis sutil, se me ocurre. Bueno, vean cómo aquí sucedió esto. Yo lo puse como cita destacada y todo me lo convirtió a mayúsculas. Cuando yo lo regresé a énfasis sutil, ya no me lo convirtió a minúsculas. Bueno, esa parte, bueno, no, siempre les digo, hay herramientas que ustedes siempre han utilizado. Por ejemplo, ¿cuál es la herramienta para que yo pueda regresar este texto a mayúsculas y a minúsculas? Recuerden que en pestaña inicio, grupo fuente, yo tengo el botoncito que se llama cambiar mayúsculas y minúsculas. Lo único que hago aquí es darle tipo oración y la información regresará a mayúsculas y minúsculas. ¿Qué pasa si quiero el caso contrario? Lo quiero poner en mayúsculas. Ahí mismo tengo pestaña inicio, grupo fuente, y en el grupo fuente tengo el botón. Que todo sea en mayúsculas sin importar que hay, por ejemplo, después de un punto y seguido a una minúscula. Eso no debe ser desde el punto de vista ortográfico. Al inicio del párrafo tampoco.
principalmente es donde debe haber mayúsculas. Si yo le pongo minúsculas, todas van a ser minúsculas sin importar los signos de puntuación. Si le doy mayúsculas, todo lo convierte a mayúsculas sin importar el signo de puntuación. Si le pongo yo tipo oración, cada vez que inicia una línea nueva, es decir, después de un punto y aparte, o después de un punto y seguido, siempre me agrega las mayúsculas, el resto lo va a dejar en minúsculas. Algunas otras opciones es, por ejemplo, poner en mayúsculas cada palabra o cada inicio de palabra. ¿Qué es lo que hace? Fíjense, Internet, la nube cuyo objetivo es ofrecer una innovación. Cada vez que hay un espacio, que es lo que separa a una de las palabras, le agrega una letra mayúscula. Eso es, por ejemplo, si yo quisiera en un listado de nombres que va Gustavo Alberto Acosta Pérez Peña, no quiero hacer eso, le puedo poner mayúscula en cada palabra. O le puedo dar alternar mayúsculas y minúsculas. Vean cómo lo hace al revés. La primera letra la pone como una minúscula y el resto de las letras las pone en mayúsculas. Y así. Bueno, yo lo voy a dejar como tipo oración en este momento. Dentro de estas herramientas, pues como les decía, la mayoría las hemos utilizado. Por ejemplo, aquí esto es lo más común, ponerla en negritas, ponerla en itálica o cursiva y ponerla en subrayado, que es lo más común. Y yo puedo elegir el tipo de subrayado que quiero tenga la información. Que tenga solo una línea, la común, que tenga una doble rayita, que tenga una raya más oscura o más gruesa, que tenga un punteado, que tenga un guión en lugar de una línea de puntitos, que tenga un punto y un guión, que tenga un punto y dos guiones, perdón, que tenga un guión y dos puntos, o que tenga un ondulado o un zigzag. Y yo puedo agregar distintas opciones o más subrayados, tachado, doble tachado, etcétera, ¿no? Es decir, aquí yo tengo las opciones para jugar con el texto principalmente. Puedo cambiarle incluso el tamaño de fuente. Aquí tengo los subrayados, por ejemplo, doble rayita, doble ondulado, un ondulado más oscuro, etcétera. ¿Qué más? Por ejemplo, el botón de tachado, yo puedo poner el texto y que este aparezca tachado. Normalmente, por ejemplo, cuando queremos agregar ciertos signos, principalmente signos que tienen que ver con matemáticas, por ejemplo, si yo quiero agregar metros cuadrados, pongo mi letra M, lo voy a hacer más grande, sí. Lo que yo quiero es agregar, yo estoy hablando ahí a lo mejor de que un predio, tal vez estoy hablando de un lote, y quiero poner las especificaciones de mi terreno. Entonces digo, este tiene 100 metros cuadrados. Normalmente muchas personas, antes de que existiera la opción de poder escribir arriba y debajo de la línea, es decir, poner un superíndice o un subíndice, pues así se ponían los metros cuadrados. Y sabíamos que eso identificaba metros cuadrados. Sabemos que ahora con el texto enriquecido no es necesario hacer esto. Hay dos opciones. Primero ponemos lo que nosotros queremos escribir como un superíndice o un subíndice, lo seleccionamos y luego lo convertimos con este botoncito. Pestaña inicio, grupo fuente, y en el grupo fuente tenemos una X con un sub 2, que es lo que va a hacer, me va a escribir a la mitad del renglón por debajo de la línea del mismo. Es decir, digamos que el renglón se divide en dos secciones. De la mitad de la letra en su renglón normal hacia abajo serán subíndices. Sub hacia abajo, como subterráneo. Y si yo quiero que quede hacia arriba, se llamará superíndice. Super, sobre o encima. Entonces, así puede quedar. Yo puedo hacer que ahora metros cuadrados se escriba adecuadamente. O si estuviera hablando, por ejemplo, en ecuaciones que pongo
A sub 1 o a algún tipo de elemento matemático que va con un subíndice, donde voy a identificar P1, P2, P3, P4, etcétera, puedo hacer que exista de esa manera. Si no quiero que quede, si quiero que quede en su renglón normal, pues ahí lo pongo. Y junto tenemos este botoncito que se llama borrar todo el formato. Quita, como dice aquí, quita todo el formato de la selección y deja únicamente el texto sin formato. Esto es común, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando, cuando yo copio y pego información, por ejemplo, esta misma de aquí la voy a tomar. Y resulta que la quiero pegar en otro lado. Bueno, esta la voy a pegar aquí mismo. Cuando yo la pego, ahí está. Cuando yo la pego, normalmente me aparece aquí el botoncito de opciones de pegado, que ya habíamos platicado. Lo tenemos aquí. Pestaña inicio, grupo portapapeles, opción de pegado. Pegado manteniendo, ahí está. Pegado manteniendo el formato de origen. Pegado combinando el formato. Pegado como una imagen en este caso. O pegado sin el conservar solo texto. Si ustedes se fijan, aquí yo lo estoy agregando y ya me aparece en la pantalla, ¿no? Bueno, como no lo he utilizado, me aparece en la pantalla. Cuando yo hago el copia y pega, siempre me aparece el botoncito con una tablita de esas como de madera con clip. Me aparece y me aparece con esas opciones para que yo le pueda dar el formato. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo pego la información y sin querer después de eso yo le hago así, le doy, por ejemplo, selecciono esto y lo modifico, el botoncito de opciones de pegado desaparece. Entonces muchas veces dicen, ¿quién? No le quité el formato. No se preocupen. Ese botón, no se preocupen, ese botón está disponible de otra forma. Selecciono el texto que yo quiero, pestaña inicio, grupo fuente, y en el grupo fuente tengo el botoncito borrar todo el formato. Cuando yo le doy borrar todo el formato, el texto que yo tenía siempre lo va a enviar a texto normal, ¿vale? Y le va a quitar todo lo que tenga. Solo va a dejar el texto como texto plano, con signos de puntuación, etcétera, ¿no? Lo que me permite que yo ya pueda tener mi texto plano para volverlo texto enriquecido de una manera distinta, ¿vale? Y entonces yo ya pueda darle esas opciones. Bueno, hasta aquí dudas, preguntas, comentarios. ¿Todo va bien? Muy bien, Paola, Apolo, gracias. Todo bien, prof. Gracias, Ángel. Bueno, muchas de estas herramientas, insisto, ustedes ya las conocen, ya las han utilizado, etc. Vámonos entonces a la pestaña referencias. De la pestaña referencias, nosotros ya habíamos utilizado la tabla de contenido. Si no me equivoco, el viernes pasado fue el día que trabajamos con control. Trabajamos con la tabla de contenido. Recordarán que la tabla de contenido es una forma de índice que se puede agregar. Bueno, yo lo puse aquí en una hoja pequeñita en función de las otras. Entonces, aquí recordarán que esta es la tabla de contenido. O recuerdan que teníamos el botón actualizar tabla que aparece aquí y es cuando yo hago algún cambio. Lo tengo también aquí mismo, actualizar la tabla para que coincida con la información. Tengo los grupos notas al pie, el grupo investigación, el grupo citas y bibliografía, el grupo títulos y el grupo índice. ¿Cuáles son los que quiero que aprendan a utilizar principalmente? El grupo notas al pie. ¿Para qué sirve el grupo notas al pie? El grupo notas al pie tiene la función, si ustedes han leído un libro, han visto algún artículo, han caído textos en sus manos, muchas veces cuando escribe a alguien, por ejemplo, aquí en un título o en un apartado de la información, no precisamente en un título, en cualquier parte del texto, de pronto aparece ahí un superíndice. Aquí agregan, por decirlo así, agregan un número 1 y pareciera que hicieron esto, lo vuelven un superíndice. Pero este numerito de aquí
está relacionado con información que aparece al final de la hoja, al final de la primera hoja o de la hoja donde está ese numerito. Hay dos opciones para que aparezca. Nos vamos a la pestaña referencias y uno se llama notas al pie y el otro se llama nota al final. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en primer lugar, la persona no tuvo que haber agregado este superíndice de manera manual, vamos a decirlo, es decir, crearlo de esa manera para que aparezca algún tipo de información adicional. Las notas al pie, cuando estamos escribiendo un artículo, cuando estamos escribiendo un texto, hasta textos que ustedes puedan leer en algún periódico, en alguna revista electrónica o digital, también aplica. O si tienen que leer un texto académico, generalmente pueden utilizarse notas al pie y notas al final. ¿Para qué sirven las notas al pie o las notas al final? Para agregar información relevante o importante que no tiene, bueno, sí tiene que ver con el texto, pero que esa información se podría omitir. Por ejemplo, el significado de una palabra, se me ocurre en este momento, ¿no? De pronto yo estoy escribiendo y se me ocurre utilizar algún modismo, ¿no? Por ejemplo, ahí, no sé, un modismo, una palabra rara. A ver, vamos a ver qué tantos conocimientos tienen sobre nuestra lengua española. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de la palabra ósculo? ¿Saben qué significa? Apolo, nos quedamos callados en esta ocasión. Oh, Mauricio, bueno, muy bien. Efectivamente, ya lo dejo. Te ganaron la palabra. ¿Qué no se ve? Bueno, eso significa que han leído seguramente, ¿no? A ver, otra palabra. ¿Saben qué significa mamerto? ¿Qué significa Mauricio? A ver, otra vez. No. No es de algún partido político. Depende del contexto. ¿De qué contexto, Joaquín? No significa fuerte, Omar. Carlos, gracias. Es una palabra en lengua española que les conocen como arcaísmos. Ósculo y mamerto son arcaísmos. Un arcaísmo, estás bien, mamerto, es como un insulto. Exacto, Carlos. Bueno, es un arcaísmo. Son arcaísmos, perdón, tanto ósculo como mamerto son arcaísmos. Es decir, son palabras en nuestra lengua, en la lengua española, que por alguna razón, contexto histórico, forma de uso, etcétera, ya no es común utilizarlas. Aún existen en el diccionario. Si nosotros nos vamos al diccionario de la RAE, le ponemos mamerto o ponemos ósculo, nos va a aparecer la palabra. Pero en el lenguaje común, en el lenguaje formal, en el lenguaje, es decir, casi en cualquier forma del uso que tengamos de la lengua, no solo de la española, sino de cualquier lengua, pues ya no se utiliza, ¿no? ¿Dónde se utiliza? Por ejemplo, en la poesía, probablemente, o en escritos antiguos, es decir, en libros, novelas, o algún tipo de texto que se haya escrito en la época en la que se utilizaba de manera común, ¿no? Entonces, mamerto y ósculo, bueno, por ejemplo, en este caso, qué bueno que los conocían, muy bien, pero supongamos que estamos escribiendo aquí, estamos inspirados y estamos escribiendo una poesía y a alguien se le ocurre escribir ósculo. Y entonces el lector, nosotros pensamos que el lector, pues probablemente no sabrá cuál es el significado de ósculo. Bueno, para que yo pueda poner, por ejemplo, el significado de esa palabra, puedo utilizar una nota al pie.
¿Qué es lo que hago? Escribo donde yo quiero que vaya la nota al pie. Me voy a la pestaña referencias y en la pestaña referencias busco el grupo notas al pie y le voy a dar insertar nota al pie. Cuando yo le doy insertar nota al pie, suceden dos cosas a la par. La primera, y lo voy a hacer más grande para que lo vean, es que junto a mi letra, o junto a mi palabra ósculo, me apareció el superíndice. En este caso me aparece el número 1, porque es la primera nota al pie que yo estoy haciendo en este documento. Conforme yo vaya utilizando más las notas al pie, me irá apareciendo la número 2, luego la número 3, la 4, la 5, hasta el número N que yo llegue, ¿sale? Si ustedes se fijan, cuando yo paso mi cursor por cualquier parte del texto, pues es la clásica rayita, el clásico cursor de rayita en forma de I latina, que puedo mover a cualquier lugar. Pero cuando yo llego específicamente al lugar donde tengo la nota al pie, me aparece un cuadrito, un rectángulo. Es como un post-it, yo le llamo, un post-it. Y si ustedes se fijan, encima de ese cursor, tanto el que parpadea como el de mi mouse, me aparece otro rectangulito en blanco que está tapando la letra E de infraestructura. En este caso aparece ahorita vacío, porque yo no he escrito nada. Pero a la par de que se agregó el número 1 ahí, en la parte inferior de mi hoja, de la hoja en la que estoy trabajando, me aparece una pequeña línea que divide la información, el texto que yo estoy escribiendo o el texto normal y las notas al pie. Y aquí me aparece el número 1. Por ejemplo, aquí yo ahorita, pues me voy a ir a la RAE. Me voy a ir a la RAE y vamos a buscar el significado. Me voy al diccionario, si alguna vez lo han utilizado, pues ya saben de lo que estoy hablando. Si no lo han utilizado, se van a la página que se llama RAE.es, la Real Academia Española, que es la máxima autoridad de nuestra lengua, del español o de la lengua castellana. Y del lado derecho tengo el cuadrito rojo que dice diccionarios. Normalmente aparece el diccionario de la lengua española. Hay 3 diccionarios más, el de americanismos, el panhispánico del español jurídico y el panhispánico de dudas. Estos 4 diccionarios en su conjunto deben ser siempre la referencia de cualquier palabra en nuestra lengua. Si en nuestra lengua existe esa palabra o está aceptada como de uso común, tiene que estar en cualquiera de estos diccionarios. El de español jurídico es para términos muy específicos que tienen que ver con la conformación de las leyes, no solo españolas, sino del mundo de la lengua española, es decir, de los hispanoparlantes en cualquier parte del mundo. El panhispánico de dudas se refiere al uso de algunas palabras en contexto, de, por ejemplo, cómo se conjugan algunos verbos, etc. El de americanismos, pues como su nombre lo indica, de palabras que son de origen americano, latinoamericano, principalmente, bueno, americano más bien, porque incluye los modismos o los modismos de América del Norte, de esta combinación de español e inglés, del Tex-Mex. Están incluidos ahí, que se utilizan entre los hispanoparlantes americanos. Entonces, diccionario de la lengua española. Ahí ponemos ósculo, le damos en la lupa y nos lleva ósculo. Aquí está la definición del latín osculum, masculino, de culto, beso, respeto o afecto. Yo quiero probablemente copiar esta información. Yo quiero poner esto como la referencia. Lo copio, me voy aquí, lo pego y ya está. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo un tipo de letra que está en una fuente a 10 puntos. Aquí arriba igual la tengo a 10 puntos. Aquí está 14. Este es más pequeñito. Bueno, en este caso coincide que es a 10.
Pero, por ejemplo, aquí abajo yo la tengo, igual la tengo a 10. Bueno, ¿la puedo hacer más pequeña? Sí, la puedo hacer más pequeña, ¿no? Probablemente aquí yo lo que hago es hacerla más chiquita todavía, la pongo 9, ¿no? Pero default no la está en 10. Bueno, sigo escribiendo mi documento, llego a otra parte, y en esa otra parte yo pongo ahora la siguiente palabra, mamerto. Me voy a la pestaña referencias, en el grupo notas al pie, le vuelvo a dar insertar nota al pie. Si ustedes se fijan, ahora me apareció el número 2, aquí está. Bueno, déjenme regresarme a la 1. Cuando yo lo coloco por aquí por la 1, vean cómo, no sé si se logra ver en sus pantallas porque a lo mejor se ve más pequeñito, pero vean como cuando yo coloco mi cursor por el número 1, me aparece el post-it indicando que hay una nota al pie, y arriba de él, tapando la línea superior, me aparece lo que está escrito en esa nota al pie. Beso de respeto o afecto, ¿vale? Entonces, me voy a la número 2, vean como en la número 2 sucede lo mismo, ahí me aparece un cuadrito en blanco y el post-it. Bueno, aquí yo ya estoy. Me vuelvo a ir a mi diccionario. Aquí ahora voy a buscar mamerto, vamos a ver. Vamos a consultar. Órale, mamerto no está. Mamerto. Pues no, mamerto ya no está por expresiones, por lemas. Termine en, contiene. Pues no está ya. Mamerto. A ver, vamos a la página de la RAE otra vez. No, ya no está mamerto. Antes sí estaba. Todavía en los diccionarios de cuando yo estaba en la primaria, en la secundaria, que eran, no había internet, obviamente eran diccionarios en papelito, todavía aparecía la palabra mamerto. Bueno, pues ahí yo podría el significado. Vamos a ponerlo, vamos a escribirlo nosotros. Esto. Masculino. Vamos a ponerlo. Vulgarismo. Tonto. ¿Vale? Cuando yo me voy a la parte superior, lo paso por aquí y vean cómo me aparece aquí el significado, ¿sale? Bueno, este es el caso de notas al pie. Hay otra de manera distinta dentro de referencias, grupo notas al pie, que se llama notas al final. Si ustedes se fijan, las notas al pie van con números arábigos, el 1, el 2, si yo agrego otra nota al pie. Bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, si de pronto yo ya escribí mi texto. Si ustedes se fijan, aquí tengo la nota 1 y aquí tengo la nota 2. Bueno, pero resulta que yo aquí, entre la nota 1 y la nota 2, quiero agregar una tercera nota. Word, no hay problema, o en este caso el procesador de texto, las ordena de manera, vamos a ponerla así, cronológica. La primera que aparezca será la 1, la siguiente, aunque yo la agregue después, será la 2 y esta se convertirá en la 3. Entonces, por ejemplo, aquí le doy nota al pie y vean cómo aquí la nota que yo ya había escrito antes, que está posterior a la que acabo de agregar, ya se convirtió en 3. Y esta que yo acabo de agregar junto a habitual, pues ya se convirtió en la nota número 2. Ahí yo escribo y entonces ya me quedan mis notas ordenadas. Entonces no hay problema. Bueno, ¿qué pasa si a la par de esto yo utilizo notas al final? Para poderlas diferenciar las notas al pie de las notas al final, ¿qué es lo que hace el procesador de texto? Voy a agregarla. Le doy insertar nota al final. Si ustedes se fijan, la nota al final me aparece como una letra I latina, I minúscula latina. Bueno. Para poderlas diferenciar, el procesador de texto lo que hace es que las ordena con numeración consecutiva, pero con dos modelos de numeración distintos. En este caso, me agrega una I latina que correspondería a el número 1 romano. Lo agrega con una minúscula. Sí.
Por ejemplo, si yo aquí en la nube tal vez le vuelvo a dar insertar nota al final, si ustedes se fijan, aquí me la agrega como el número 2 minúscula romano. Aquí yo lo puedo agregar. Si yo me voy a mi texto completo, vean dónde están mis notas al final. ¿Por qué se llaman notas al final? Valga la redundancia, porque están en la última hoja de todo el documento. ¿Para qué sirven las notas al final? Por ejemplo, para agregar, en lugar de agregar una nota al pie larga, es decir, una nota al pie no es una regla, pero es generalizado. El uso de las notas al pie es para referencias muy cortitas, de 1, 2, 3 líneas máximo. Es decir, poca información que se agrega o se adiciona para entender el contexto de lo que estamos escribiendo. Las notas al final, generalmente, el uso que tienen es para textos más largos. Por ejemplo, agregar, no sé, hay muchas veces que estás escribiendo algo, mencionas a alguien, y entonces hay quien agrega, por cuestiones de contexto, agrega la biografía de esa persona. Como es una nota mucho más larga, no la va a agregar en el documento como nota al pie, la agrega como nota al final. Algunas cuestiones de bibliografía también las ponen como notas al final, principalmente. ¿Sale? Bueno, hasta aquí dudas, preguntas o comentarios. No, profe. Gracias. Bueno, chicos, pues llegó la hora de irnos. Ya son 8:50 y pues nos vemos mañana. Mañana continuamos con la pestaña de referencias. Les voy a hacer llegar ahí en la plataforma este archivito que tengo aquí. Bueno, no, no puedo hacérselo llegar porque son datos de algunos chicos de servicio social y ya saben que esto de la protección de los datos personales no se los puedo compartir. Por ahí tengo un archivo que utilizo para estas cuestiones que tiene datos inventados y es el que les voy a compartir. Es una tablita en Excel para que podamos utilizar la pestaña de correspondencia y podamos hacer nuestra combinación de correspondencia. ¿Sale? Pues nada, vámonos por el día de hoy. Nos vemos mañana, martes, a la misma hora de nuestra clase. Hoy se me hizo un poquito tarde, llegué 8:05, creo, 8:04 iniciamos la clase, pero pues vean que se nos va el tiempo muy rápido y no y según yo no hacemos mucho, pero creo que sí, ahí vamos, ¿no? Bueno, si no hay más dudas, pues nada, a ver, déjenme cortar la grabación para ver quién la va a guardar. María Elena, ¿andas por ahí? Ah, sí, ya te vi. Hernández Lemos, María Elena. María Elena le tocó la suerte de que la grabación de esta sesión va a quedar guardada en su sesión. Entonces, por ahí, si puede compartirnoslas con la clase, se lo voy a agradecer muchísimo. Bueno, la anterior también se me quedó guardada, no de la clase, sino hace 2. Y creo que lo puse a usted como propietario del video. Ajá. No sé si ya puede enviarlo o compartirlo. A ver, no lo chequé, pero ahorita con gusto déjame checarlo. Para ver si hago lo mismo con o ya de plano. No, lo que me gustaría que hicieras mejor, mira, lo voy a compartir. Ahí va. En tu unidad se creó una carpetita que se llama Meet Recording, ¿no? Como en la mía, a ver, no me deja. Sí, profe, Fue la misma, sí, ¿no? Ya, ahí está. Y están las grabaciones. Solo un favorzote, mira, seleccionas la grabación, le damos aquí en el botoncito de compartir, donde está el monito con el signo de más, y me parece que ahí nos da la opción de copiar el enlace. Desde aquí, cambiar, aquí está. Le damos aquí cambiar y dice cualquier usuario de este grupo de Vicerrectoría de Estudios de Investigación y Estudios de Posgrado, le damos clic y copiamos el enlace, ¿sale? Y te vas a la clase
Y si no me equivoco, creo que ustedes tienen la opción de poder publicar, compartir algo con la clase. Y aquí pues ya nada más la pegamos para que el resto de los compañeros tengan acceso, ¿no? Por favor. Si no pueden compartirla como un comentario, pues me lo indican para que yo lo comparta, por favor. Rodrigo, y pues no sé quién más tenga grabaciones, porque hasta apenas me di cuenta de eso, porque alguien me dijo, profe, es que solamente vemos como las de la primera clase, la de la presentación, y de ahí no vemos las demás, y ya como que puse atención a ese cuadrito y me di cuenta que resulta que no todas las grabaciones se guardan en mi sesión, ¿vale? Si no, lo que voy a hacer, eso estaría mejor. Yo creo que mejor lo hacemos así, María Elena, Rodrigo y todos los que tengan grabación. Voy a crear una carpetita en el Google Drive y le voy a poner grabaciones de clase. Y si ustedes me lo comparten, yo ahí las puedo echar en esa carpetita para que todos tengan acceso, mejor. Así que sí, estuvo bien como me lo compartiste la semana pasada. María Elena, gracias. ¿Sale? Rodrigo, pues también te encargo, por favor, si eres tan amable de compartirme el acceso para que yo también pueda copiarlo y agregarlo en esa carpeta y ya todos veamos las grabaciones. Bueno, chicos, vámonos, que descansen, excelente inicio de semana. Nos vemos mañana a las 8 de la noche y pues nada, hasta aquí la transmisión de hoy. Pórtense bien y sueñen con los angelitos. Adiós, profe. Adiós. Gracias, prof. Nos vemos.